Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos al curso virtual de la Institución Educativa Augusto Cardich. Les saluda el licenciado Yeltsin Valdivieso Reyes, encargado del curso de comprensión lectora. Es gratificante volvernos a encontrar nuevamente con los alumnos del cuarto grado de primaria. En tal sentido, los estaré acompañando en todo el transcurso que duren las clases virtuales hasta el retorno a las clases presenciales. Bien, antes de comenzar con la clase quiero dirigirme a ustedes, estimados alumnos, para recordarles que es importante que nosotros hagamos frente a esta crisis que está viviendo nuestra ciudad, nuestro país y el planeta entero con mucho entusiasmo. Debemos tener en cuenta siempre las recomendaciones tanto del Ministerio de Salud como del Gobierno, ya que ellos son los entes que velan por nuestro bienestar. Bien, comencemos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente: el texto y sus tipos. Antes, planteémonos algunas preguntas. La secuencia, la palabra, oración y párrafo sigue un orden determinado. ¿Por qué? A ver, analicemos. Aquí tenemos tres elementos: palabra, oración y párrafo. La oración está compuesta por un conjunto de palabras. El párrafo está compuesto por un conjunto de oraciones. Entonces, estos elementos siguen un orden determinado. ¿Por qué? Porque los tres elementos van a componer un texto. Siguiente pregunta. En un cuento, ¿distinguimos párrafos o estrofas? ¿En qué se diferencian? A ver, en un cuento vamos a distinguir, si recordamos nosotros alguna vez hemos leído un cuento, se va a distinguir que está compuesto por un conjunto de párrafos, ¿no? Ahora, ¿qué texto está compuesto por un conjunto de estrofas? Por ejemplo, un poema, ¿no? Está compuesto por un conjunto de estrofas. ¿En qué se diferencia? Es pues en esto, ¿no? El cuento tiene párrafos y el poema tiene estrofas. Bien, para entender un poco más sobre la segunda pregunta, analicemos estos dos textos que tenemos acá. El primer texto se titula Hay que comer de todo. Vamos a leer y vamos a analizar. En primer lugar, la estructura. A ver, hay que comer de todo. Algunos comen solo dulces y postres y eso no está nada bien. Hay que comer de todo. Comiendo solo dulces se te estropearán los dientes y además abusar del azúcar no es bueno ni para tu estómago ni para tu salud en general. Por eso, por si fuera poco puedes engordar. Debemos seguir una alimentación variada, porque de lo contrario nuestro crecimiento puede verse perjudicado. Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias, y estas se hallan repartidas en las diferentes clases de alimentos. No comer algún tipo de alimentos puede producirnos problemas de salud, puesto que nuestro cuerpo puede estar falto de defensas o de vitaminas. Una mala alimentación puede producirnos enfermedades, problemas de obesidad o falta de peso, y un mal desarrollo. En definitiva, no hay ninguna duda, no podemos permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento. Bien, entonces analizamos la estructura. A ver, si bien es cierto, aquí tenemos un texto y por aquí encontramos el título. ¿Cuál es? Siguiente, ¿no? Bien, luego tenemos el conjunto de párrafos, ¿no? Tenemos el primer párrafo. ¿Cómo definimos un párrafo? A partir del punto aparte. Entonces aquí tenemos el punto aparte. Y hay que tener en cuenta, recordando un poco gramática, luego del signo de admiración
no va el punto, ¿no? Es por eso que aquí no aparece el punto aparte. Bien, entonces ahí tenemos el primer párrafo. Siguiente párrafo, que va desde debemos hasta alimentos. 2 párrafos. Siguiente párrafo. Y el último, cuarto párrafo. Y no hay que olvidarnos, ¿no? En este caso, este texto tiene una fuente. ¿Qué es la fuente? Es de dónde se ha sacado la información o de dónde se ha extraído el texto. Entonces, en este caso, esta es una página web, ¿no? Aquí tenemos la fuente. Bien, entonces, en este caso que tenemos un texto compuesto por un conjunto de párrafos. A ver, vamos a ver lo que estábamos haciendo referencia con respecto a un texto compuesto por estrofas. Ahora, aquí podemos observar un poema, titulado Amor Eterno, perteneciente al poeta y narrador español Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, analicemos la estructura de este poema. Bien, aquí podemos observar el título, ¿no? Al igual que el texto anterior. Ahora, este poema está compuesto por estrofas, a diferencia del texto anterior que estaba compuesto por párrafos. Bien, tenemos la primera estrofa, luego podemos observar la segunda estrofa. Ahora, ¿dónde está la otra diferencia? En que este poema tiene un autor. El texto anterior tenía una fuente, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a la estructura de la estrofa, está compuesto por un conjunto de versos, ¿no? Tenemos el primer verso, tenemos el segundo verso, tercer verso, y cuarto verso. Bien, entonces esto sería en cuanto a la comparación que hacemos, ¿no? Entre el primer texto y el segundo texto. Bien. Ahora, volviendo al primer texto, respondamos algunas preguntas antes de pasar al tema. A ver, ¿de qué trataba el primer texto? Sobre la importancia de la alimentación variada, ¿no? Y sus beneficios. ¿Cuántos párrafos tenía? En este caso tenía 4 párrafos. ¿Cuál era la idea más relevante del segundo párrafo? Los alimentos contienen sustancias y nutrientes que nuestro cuerpo necesita para nuestro crecimiento. Esa era la idea más relevante del segundo párrafo. Bien. Ahora vamos a ver el tema en sí. Para ello, vamos a definir lo que es un texto. ¿Qué es un texto? Va a ser un conjunto de enunciados que componen un documento escrito, o sea, el texto. Ahora, ¿cómo está compuesto? Por palabras, oraciones y párrafos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que sí sigue esa secuencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la intención de todo texto? La intención va a ser de comunicar. ¿Qué comunica? Un mensaje, ¿no? ¿Y cómo debe ser el mensaje? Debe ser claro y coherente. Bien, ahora veamos los tipos de texto que existen. Aquí podemos observar el primero, el narrativo, ¿no? Luego tenemos al argumentativo. Luego al expositivo. También el descriptivo. Y finalmente el dialógico. Ahora vamos a explicar de manera detallada los tipos de texto, para lo cual hemos elaborado un cuadro comparativo.
aquí podemos observar. A ver, en cuanto al texto narrativo, ¿qué podemos decir de ello? ¿Cuál será la intención comunicativa de un texto narrativo? Va a redactar acciones o hechos que suceden a los personajes, ¿no? En este caso. ¿Qué caracteriza el lenguaje? En este caso vamos a encontrar verbos de acción. Ahora, ¿qué tipo de o qué textos son narrativos? Las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos. Ahora, aquí también podemos agregar las fábulas, ¿no? Ahora, en cuanto a su estructura, siempre va a haber una gran diferencia, ¿no? ¿Cuál es la característica de la fábula? Que siempre tiene una moraleja, ¿no? Ahora, eso sería en cuanto a los textos narrativos. Veamos lo que son los textos argumentativos. ¿Cuál será la intención de un texto argumentativo? Su nombre mismo lo dice. Defender ideas con argumentos y opiniones, ¿no? ¿Qué caracteriza el lenguaje? En este caso, verbos que expresan opinión. ¿Cuáles son los textos argumentativos? Vamos a tener acá los ensayos, las editoriales y los artículos periodísticos, ¿no? En estos textos, el autor da su punto de vista, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el texto expositivo. ¿Cuál es la intención comunicativa de un texto expositivo? Presentar y explicar de forma objetiva las ideas. Bien, a ver, recordando el primer texto que hemos trabajado, va a ser un texto expositivo, porque nos han expuesto, ¿no? Con respecto a lo que es el consumo de todo tipo de alimentos y sus beneficios, ¿no? Entonces, ¿cuál era la característica? Que era un lenguaje claro y directo. Ahora, ¿cuáles son estos textos? El libro de textos, los artículos científicos y las enciclopedias. También tenemos los textos descriptivos. ¿Cuál será la intención comunicativa? Su nombre mismo lo dice. Describir cómo son las personas, animales, objetos o sentimientos. Entonces, a diferencia del narrativo, por ejemplo, encontramos que la característica es que tiene o contiene verbos de acción, ¿no? El descriptivo va a tener abundancia de adjetivos, ¿no? Ahora, estos textos son, por ejemplo, la biografía, la prosopografía, el retrato y el diario. Bien, y por último tenemos al dialógico. ¿Cuál es la intención de este tipo de texto? Reproducir literalmente las palabras de los personajes, ¿no? ¿Qué caracteriza el lenguaje? El uso de acotaciones. Bien. ¿Qué textos son estos? Las piezas teatrales, ¿no? O las obras teatrales. Los diálogos en los cuentos. Y también vamos a encontrar las entrevistas. Bien, esto sería todo en cuanto al texto y sus tipos, ¿no? Ahora recordemos. ¿Qué llegaría a ser un texto? Entonces, un texto va a ser una unidad con sentido que corresponde a una intención. Todo texto está organizado en párrafos diferenciados. En cuanto a su clasificación, hemos visto que tenemos 5 tipos de textos, ¿no? Ya hemos visto las características, cuál es la intención comunicativa y los ejemplos, ¿no? Bien. Ahora, a cada manera de complemento, les estoy dejando un link para que ustedes puedan absolver algunas dudas que no han entendido durante la clase. Es un portal educativo.
Entonces, esto va a estar dentro de la ficha, ¿no? Ahí van a encontrar ese link y ustedes pueden buscar en internet. Bien, y también quiero, para terminar, explicarles que yo estoy manejando en el curso el Classroom. Entonces, yo ahí voy a cargar la ficha de actividades y ustedes van a hacerme entrega, ¿no? Mediante esa plataforma. Entonces, ya posteriormente voy a comunicarme con ustedes mediante el grupo para explicarles más sobre esta plataforma y ustedes poderme hacer entrega de los trabajos. Estimados estudiantes, eso sería todo en cuanto al desarrollo del tema y pues los espero en las posteriores sesiones. Me despido, muchas gracias.